Buenos días, a esta hora les damos la bienvenida a todos para nuestro streaming, todo lo que debes saber acerca de seguridad social durante la coyuntura de COVID-19. Eh, digamos que seguimos con la segunda sesión de nuestra sesión de ayer, donde veremos temas acerca de pila y todo lo relacionado con seguridad social. Tenemos a nuestra capacitadora Diana Milena Saavedra Ferrer, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, administradora financiera de la Universidad del Tolima, con experiencia en temas relacionados con seguridad social de más de 10 años. Entonces, los dejamos, bienvenidos. Recuerden que el video será grabado y será puesto en nuestro portal en las horas de la tarde o en las horas de la mañana del día de mañana. Podrán encontrarlo y los invitamos a ver otros contenidos como el de ayer, que ya se encuentra disponible en nuestra plataforma. Muy buenos días para todos. Espero que tengan un muy buen día. El día de hoy vamos a continuar con nuestra capacitación o vamos a iniciar nuestra charla acerca de las afectaciones que tiene el COVID-19 en pila, de acuerdo a lo que Nico Gado estaba mencionando. Entonces, Harold, ¿me podrías confirmar, por favor, cuando ya puedan ver mi pantalla? Listo, Diana, ya la vemos. Bueno, bueno, entonces vamos a dar inicio a las afectaciones que tiene el COVID-19. Antes de empezar, vamos a colocar un video. Este video no tiene audio, es un video que emitió el Ministerio de Trabajo, pero es como para hacer un resumen de todo lo que vimos ayer con Nicolás. ¿Sí? Entonces, igual no se preocupen, ese video va a ser publicado con la charla para que ustedes lo puedan ver ya con audio incluido. El trabajo contempla medidas de protección al empleo como trabajo en casa, horarios flexibles a quienes están autorizados para ir a trabajar, vacaciones anuales anticipadas y colectivas. En este caso, deben ser remuneradas al trabajador con el salario que devenga actualmente. Los empleadores deberán tener en cuenta lo siguiente. 1. Si el trabajador tiene el virus, debe ser incapacitado y la prestación debe ser pagada por la EPS o la ARL. 2. Si el trabajador está en cuarentena por síntomas de contacto y obtiene certificado médico, se tramitará cobro de incapacidad. Si no obtiene certificado médico, podrá hacer trabajo en casa. De sus hijos en casa, puede trabajar en casa o tomar vacaciones pendientes o anticipadas. Perfecto. Ya dando inicio con este video, que es como un resumen de lo que vimos con Nicolás, nuestro abogado laboralista. Entonces vamos a dar inicio a las novedades que tienen afectación directamente con el tema de pila, de acuerdo a nuestra emergencia que es el COVID-19. Entonces recordemos de las novedades que nos habló Nicolás, que son vacaciones, licencia remunerada y licencia no remunerada. Recordemos que la licencia no remunerada únicamente se puede aplicar cuando hay un convenio entre empleador y empleado. No debe haber coacción para que él solicite su licencia no remunerada, sino que debe ser algo de mutuo acuerdo. Entonces vamos a iniciar con la novedad de vacaciones. Entonces, recordemos un poco qué son las vacaciones. Entonces, de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo, las vacaciones son un descanso remunerado al que tiene derecho el trabajador que hubiese prestado sus servicios a un empleador. ¿Qué condiciones tienen afectación de pila las vacaciones? Entonces, los aportes que debemos realizar en pila a un trabajador que se le reporta vacaciones son salud, pensión y parafiscales. Y las tarifas deben ser totales. Entonces, recordemos salud al 12.5, si no está exonerado, si está exonerado al 4%, pensión al 16% y parafiscales tarifas totales. Recordemos que cuando hablamos de parafiscales hablamos, si es una empresa privada,
Caja de Compensación, SENA e ICBF, y si es una empresa pública, SENA, ICBF, ESAP y MED. ¿Listo? Y Caja de Compensación. ¿De acuerdo? ¿Con qué IBC se deben reportar las vacaciones? El decreto 780 del 2016 en su artículo 3.2.5.1 indica que el IBC que se debe reportar cuando adquirimos o cuando reportamos la novedad de vacaciones es sobre el último salario base de cotización reportado con anterioridad. ¿De acuerdo? Y las vacaciones anticipadas, pues es un tema que está muy en este momento, está con mucho furor, dado que se están dando vacaciones anticipadas, así el trabajador no haya cumplido un año, se le están otorgando vacaciones promedio a lo que lleve trabajando. ¿Listo? Entonces, en ese caso, el IBC reportado debe ser con el salario que devengo pues, actualmente, que estaba devengando en el momento del disfrute de las vacaciones. Recordemos que el Código Sustantivo del Trabajo indica que las vacaciones se deben solicitar con 15 días de anticipación. Sin embargo, el día viernes 27 de marzo se expidió el decreto 488 del 2020 y este decreto en su artículo 3 dice que las vacaciones en este tiempo de emergencia se deben avisar tanto empleado como empleador hasta con un día de anticipación. Esto para que lo tengan en cuenta de que se menciona en el decreto que se expidió por el Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Importante, durante los días de vacaciones no se debe aportar a riesgos laborales. Esto lo menciona el decreto 1772 de 1994 en el artículo 19. ¿Por qué no se aporta a ARL o a riesgos laborales? Porque no está generando ninguna actividad laboral. ¿Listo? Las vacaciones compensadas en dinero deben hacer base para liquidar aportes al sistema de parafiscales. Esto es un concepto que tenemos emitido en donde nos indican que si las personas reciben vacaciones compensadas en dinero, quiere decir que les indican no le vamos a dar las vacaciones o les vamos a dar un tiempo compensadas en disfrute y las otras en dinero, eso que se le pagó en dinero debe hacer base para parafiscales. ¿Listo? Y el valor que se paguen para fiscales difiere entre los trabajadores de acuerdo si tienen salario fijo o si tienen salario variable. Esto está en el artículo 192 del Código Sustantivo del Trabajo. Recordemos que si el empleado tiene un salario variable, lo que debemos hacer es un promedio del último año, de los salarios que recibió en el último año, para así sacar el valor que se le debe pagar de las vacaciones. Eso es un tema pues más nominal que de pila. ¿Listo? ¿Qué otra novedad? ¿De qué otra novedad habló ayer Nicolás? De la licencia remunerada. ¿Listo? La licencia remunerada, recordemos un poco con lo que habla el Código Sustantivo del Trabajo. La licencia remunerada es un permiso obligatorio que otorga el trabajador por periodos en donde cesa sus labores. ¿Sí? El Código 57, el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo determina que los permisos obligatorios son como calamidad doméstica comprobada y luto por fallecimiento del cónyuge. Sin embargo, con la emergencia que estamos viviendo, pues puede llegar el trabajador y el empleador a un convenio de decir, yo le entrego la licencia remunerada. ¿Qué aportes se deben realizar cuando hay una licencia remunerada? Se debe realizar aportes a salud, pensión y parafiscales. No se debe realizar aportes a riesgos laborales y actúa igual que las vacaciones. Se debe reportar sobre el último IBC que se reportó con anterioridad. Entonces, las vacaciones y la licencia no remunerada actúan de la misma manera. La diferencia es que en la resolución 2388 se especificó que la licencia remunerada se reporta en el mismo campo de las vacaciones. ¿Qué las identifica? Cuando un aportante carga archivo plano o realiza su carga de liquidación por medio de ADIN, las personas que no conocen ADIN es un complemento en Excel en donde se tiene compartimiento con la plataforma en donde no se debe loguear, sino todo lo hace en Excel. Entonces, en vez de colocar una X en la línea de vacaciones, coloca una L, que lo identifica como licencia remunerada. ¿De acuerdo?
Y en autoliquidación, acá podemos ver el cuadro en donde en vacaciones me pregunta si son vacaciones o si es una licencia remunerada. Perfecto. De acuerdo a esto, entonces estas son las dos novedades, licencia remunerada y vacaciones, que más se están manejando en esta época de emergencia, las que más están teniendo pues solicitudes para la afectación de pila para el reporte como tal. ¿Qué otra novedad vimos ayer? Y recordemos lo que nos habló Nicolás. Recordemos que Nicolás fue muy enfático en decir, señores aportantes, sí se puede reportar una licencia remunerada siempre y cuando exista un convenio entre empleado-empleador. ¿Sí? De lo contrario, pues no es sugerible, porque no se puede coaccionar al empleado a que solicite la licencia no remunerada. Entonces eso es ya más manejo entre ustedes aportantes con sus empleados. ¿Listo? Entonces, la licencia no remunerada es la interrupción del contrato temporal en sus actividades. ¿Listo? Vamos a hablar un poco de lo que se puede reportar en la licencia no remunerada. Entonces, la resolución 3016 nos define qué podemos reportar o cómo van los aportes a pensión en licencia no remunerada. ¿Listo? Entonces, el aporte a pensión, si es una empresa de naturaleza jurídica diferente a pública, es decir, una empresa mixta o privada, la tarifa de pensión puede ir la parte empleador o puede ir parte empleador, parte empleado. Entonces, acá como vemos el ejemplo, la tarifa puede ir al 12% o al 16%, si es tarifa normal, si es alto riesgo, al 22% o al 26%, si son aviadores, al 17% o al 21%. Algo muy importante que debemos tener en cuenta: si seleccionamos o si colocamos en nuestro archivo tarifa total, es decir, aporte empleado, aporte empleador al 16% o al 26% o al 21%, y el IBC del trabajador supera los 4 salarios mínimos, hay aplicación al aporte del Fondo de Solidaridad Pensional y al Fondo de Subsistencia, para que lo tengan muy en cuenta, dado que el aporte se está generando de manera completa. Si es una empresa de naturaleza pública, la tarifa pensión únicamente va al 75% de la tarifa total, que quiere decir únicamente va el aporte empleador. Las empresas públicas no tienen la opción, de acuerdo a la resolución 3016, de realizar aporte empleado, únicamente el aporte empleador. Entonces acá vemos las tarifas que se puede manejar la empresa pública cuando el servidor público tiene una licencia no remunerada. Entonces, si es normal al 12%, si es alto riesgo al 22%, si son senadores al 19.125%, si es el CPI 31%, y si son aviadores al 17%. ¿De acuerdo? Vamos a dar continuidad con los aportes que se realizan en suspensión o licencia no remunerada. La resolución 2388 me habla de los aportes que puedo realizar a salud o cómo realizo los aportes a salud en licencia no remunerada. ¿Listo? Entonces, si es una empresa jurídica diferente a pública, si el cotizante es exonerado, la tarifa va al 0%. ¿Por qué? Porque si es exonerado, pues los aportes que se hacen normalmente únicamente es aporte empleado, y cuando hay una licencia no remunerada no hay lugar a aportes empleados. ¿Listo? Únicamente aporte empleador. Entonces, en este caso, si el cotizante está sin exoneración, la tarifa debe ir al 8.5%. ¿De acuerdo? Y las empresas de naturaleza jurídica llevan únicamente el aporte patronal cuando el servidor público reporta una licencia no remunerada. Entonces, en salud debe ir al 8.5%. Entonces, recordemos, para las empresas públicas, la tarifa en pensión debe ir al 12% y en salud al 8.5%, es decir, únicamente aporte patronal. ¿De acuerdo? Por autoliquidación, las personas que reportan o cargan su archivo plano, el manejo del reporte del IBC es más fácil, ¿sí? Porque ustedes ya saben que de acuerdo al decreto 780 del 2016, en su artículo 3.2.5.2 nos habla que el IBC que debemos reportar es el IBC que se reportó en el mes anterior.
Entonces, en archivo plano es más fácil que ustedes digiten o diligencien el IBC del mes anterior. En autoliquidación sí se debe ajustar la novedad. Entonces, si ustedes observan el cuadro que tenemos en pantalla, este cuadro es de autoliquidación. Entonces, acá seleccionamos la suspensión temporal del contrato de trabajo, que significa SLN, y allí hacemos clic en ajustar la novedad. En donde dice valor total, de acuerdo a los días de suspensión, lo ajustamos de acuerdo al IBC del mes anterior. Acá estamos viendo un cuadro en donde determinamos o en donde podemos ver qué novedades se pueden reportar en la licencia y en las vacaciones. Entonces, como podemos ver, las vacaciones está dividida en dos. ¿Por qué? Por la resolución 2388, que fue la que indicó que en las vacaciones se reportaba la licencia remunerada. Entonces, como pueden ver, está en X o está en L, que la L significa licencia remunerada. Entonces, acá vemos los aportes que realizamos cuando marcamos vacaciones, pensión, salud y parafiscales. Riesgos laborales no se realiza. Nuevamente les indico, dado que no está ejecutando una actividad laboral. ¿Y qué podemos realizar? ¿Qué aporte realizamos en SLN? Realizamos aporte a pensión, a salud, y no realizamos aporte a riesgos laborales ni a parafiscal, ni de manera opcional. No se realiza de acuerdo a la normatividad. En esa novedad no hay aplicación para estas dos novedades, para que lo tengamos muy presente. Entonces, eso es lo que se puede aplicar. Esta tabla de coherencia está normativamente por la resolución 2388, que es la unificación de toda la normatividad de afectación o de novedades de pila, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con coherencia. En esta tabla lo que vemos es la coherencia de los tipos de cotizantes versus la novedad que estamos reportando. Entonces, nuevamente continuamos con licencia no remunerada o vacaciones o licencia remunerada. Entonces, acá podemos ver el tipo de cotizante y qué novedad puede tener. Entonces, el dependiente puede tener las dos novedades, servicio doméstico las dos novedades, funcionarios públicos sin tope máximo las dos novedades, estudiante de régimen de ley 789 del 2002 puede tener las dos novedades. El estudiante de posgrado en salud y residente solamente puede tener vacaciones, no puede tener una licencia no remunerada. ¿De acuerdo? El profesor de establecimiento particular, las dos novedades, dependientes o entidades de universidades públicas, cooperados o precooperados de trabajo asociado pueden tener las dos novedades. Continuamos. Cotizante de miembro de la carrera diplomática, las dos novedades. Cotizante de empleo de emergencia con duración mayor o igual a un mes y el cotizante de empleado con emergencia con duración menor a un mes solamente pueden tener su licencia no remunerada, no pueden tener reporte de novedad de vacaciones. ¿De acuerdo? El trabajador dependiente de la entidad beneficiaria del Sistema General de Participaciones, el trabajador de tiempo parcial, el afiliado partícipe y el personal del magisterio, estos últimos que acabamos de ver, pueden tener las dos novedades. ¿Qué cotizantes ustedes no vieron dentro de esta tabla? Esta tabla es la tabla de coherencia que tenemos bajo normatividad. Si pudieron observar, dentro de la tabla de coherencia no encontramos a los independientes. ¿Por qué? Porque estas novedades son de aplicación únicamente para las personas que tengan un contrato laboral. Los independientes o contratistas, ellos manejan su propio tiempo, por lo tanto, pues no se les puede reportar una licencia no remunerada y ellos pues ya determinan el tiempo de sus vacaciones. Entonces, por eso ellos no están dentro de la tabla de coherencia, es decir, que nosotros dentro de una planilla tipo Y a un independiente no le vamos a poder reportar las vacaciones y le vamos a poder reportar una licencia no remunerada o una licencia remunerada, para que lo tengamos presente. Dado esto, entonces vamos a continuar. Antes de pasar al siguiente slide, se preguntarán, bueno, y entonces nosotros los independientes, ¿qué hacemos? Si nosotros en este tiempo de emergencia, pues no tenemos trabajo, nos cancelaron el contrato, ¿sí? Entonces, en este tiempo de emergencia, ¿sí? La única manera de que cese
el convenio que tienen con administradora y dado que no tienen el dinero para pagar su seguridad social, la única manera es en reportar una novedad de retiro, ¿sí? Porque si no reportan una novedad de retiro, pues hay dos escenarios. La primera, que reporten una novedad de retiro para que cese su obligación de aportes a salud, pensión y en dado caso si están afectando o están aplicando riesgos laborales o caja de compensación, recuerden que los independientes también pueden pagar caja de compensación. Entonces, la única manera de que cese es con una novedad de retiro. Si no lo hacen, van a quedar en mora. Y si quedan en mora, no los van a atender en salud. Y recuerden que una vez reporten su novedad de retiro, ustedes van a tener un mes de gracia para que los atiendan por urgencia, ¿sí? La otra situación es, bueno, yo era un independiente o era un contratista y el aporte o el IBS que yo estaba reportando o mis ingresos eran de 2 millones de pesos. La otra opción que tenemos, las personas independientes, es reportar sobre un salario mínimo y seguir aportando a salud y pensión si no queremos pues que cese nuestra obligación o si queremos mantener nuestro beneficio de salud y pensión. Sin embargo, los aportantes que reporten una novedad de retiro, ahí vamos al siguiente slide donde les quería explicar, tenemos el régimen de movilidad. De acuerdo al decreto 3047 del 2013, se activa el régimen de movilidad, que es la movilidad entre régimen subsidiado y régimen contributivo. ¿Listo? No voy a abundar mucho en este tema porque este tema es un poco más del tema de salud, pero esto es cuando empezó el régimen subsidiado con el régimen contributivo. Si yo estaba en régimen subsidiado y ya tengo capacidad laboral porque adquirí un contrato, ya sea como contratista o ya sea un contrato laboral, ¿sí? Ya perdía mis beneficios en régimen subsidiado, ¿cierto? Este decreto 3047, si ustedes lo quieren leer un poco más a profundidad, yo les voy a decir a grandes rasgos únicamente de qué se trata. En la parte de abajo de esta diapositiva, ustedes encuentran el link en donde pueden abundar más de lo del régimen de movilidad. Entonces lo que dice es que todos los ciudadanos tenemos que tener garantía en el beneficio o en el servicio de salud. Entonces las personas que estén en SISBED 1 y 2 y que consiguen empleo continúan con su misma EPS si ella tiene los dos regímenes. De lo contrario, si ya pierde un vínculo laboral y le reportan una novedad de retiro, automáticamente sigue en el régimen subsidiado. Entonces esto es muy importante que ustedes lo validen si ustedes en este momento no tienen un contrato y pues están preocupados por si se llegan a enfermar o por si tienen algún tema de salud, ustedes continúan con un régimen subsidiado. Pero en este tema sí, pues es necesario que indaguen un poquito más. Les quería decir a grandes rasgos de qué se trata para las personas que reportaron novedad de retiro porque son independientes o que se quedaron sin un contrato laboral por X o Y razón. Entonces, ya el tema de movilidad. Vamos a hablar de algo muy importante, del decreto 488 que se expidió el día viernes por el Ministerio de Trabajo. ¿De qué nos habla el decreto 488? En el artículo 3 dice que el trabajador que haya presentado disminución en su ingreso mensual y que sea certificado por su aportante podrá retirar sus cesantías de manera parcial, pero señores aportantes o señores empleados o independientes, trabajadores, perdón, solamente podrán retirar el valor que les hizo falta para completar su ingreso mensual. Por ejemplo, resulta que yo soy empleada y yo llegué a un convenio con mi empleador para que me reporte una licencia no remunerada. Primer ejemplo. ¿Qué pasó allí en la licencia no remunerada? Que mis ingresos disminuyeron, mis ingresos mensuales disminuyeron, ¿cierto? Mi empleador me debe dar un certificado de que hubo convenio entre nosotros para que mis ingresos disminuyeran. Por lo tanto, el monto de cesantías que yo puedo retirar es esa parte que me hizo falta para mis ingresos mensuales. Entonces vamos a ir a otro ejemplo más básico. Yo ganaba 1 millón de pesos, pero por este estado de emergencia en el que tenemos, mis ingresos bajaron a 800,000 pesos. Mi empleador me da un certificado diciendo que mis ingresos bajaron a 800,000 pesos y el monto que yo puedo retirar de cesantías es de 200,000 pesos. ¿Listo? Eso
no quiere decir que cesa mi actividad o mi contrato laboral, sino que simplemente mis ingresos disminuyen, para que lo tengamos presente. Este artículo solamente aplica para retiros de fondos de cesantías de carácter privado. ¿Sí? No quiere decir que las personas que están afiliadas a al Fondo Nacional del Ahorro estén desprotegidos, no. Lo que sucede es que el fondo tiene otro tipo de beneficios que sí las personas que se encuentran afiliadas deben comunicarse directamente con ellos porque ellos no han compartido muchos beneficios de los que tienen en esta época de emergencia que tenemos. Pero es importante que sepan que con los fondos privados pueden retirar parcialmente sus cesantías manteniendo su ingreso constante. ¿De qué otro tema nos habla el decreto 488? De protección al cesante. Protección al cesante es un mecanismo que tienen las cajas de compensación familiar. ¿Listo? Esto aplica para dependientes o independientes. Entonces, en este estado de emergencia, nos dice el artículo 6 que los dependientes o independientes de categoría A y B cesantes, es decir, que se quedaron sin su contrato laboral o su contrato como tal, y que hayan realizado aportes a una caja de compensación durante un año, continuo o discontinuo. Durante los últimos 5 años tendrán, además de otros beneficios que tiene lo de protección al cesante, tendrán una transferencia económica de 2 salarios mínimos. Esos 2 salarios mínimos serán repartidos en 3 meses, es decir, aproximadamente una cifra de 580,000 pesos mensuales. Y durante esos 3 meses que les están entregando esta transferencia económica, van a tener aporte a salud y pensión por medio de la caja de compensación familiar. Entonces, importante que se comuniquen con su caja de compensación si ustedes tuvieron o si ustedes tienen estas características para que hagan parte de beneficio de protección al cesante, y es muy importante y es un beneficio muy grande que están ofreciendo las cajas de compensación. No piden muchos requisitos, deben diligenciar un formulario para que hagan parte de esto, y pues esa transferencia económica pues es una ayuda grande para las personas que se quedaron sin su contrato. ¿Listo? Entonces, esto lo que ayuda a mitigar un poco todos los efectos de esta situación, y además garantizar que las personas tengan también una muy buena protección a salud. Entonces, luego hablar de protección al cesante, perdón. Vamos a hablar de algo muy importante que les aplica a los empleadores. Hay un proyecto de resolución. Como les digo, es un proyecto, todavía no está firmado, pero estamos esperando ya la firma para que ya entre en funcionamiento. Y es algo de lo que ustedes han escuchado hablar y es algo de lo que nos han estado preguntando, porque el presidente lo ha estado mencionando. El presidente dijo esto en este canal, entonces, ¿cómo vamos a aplicar? Y es el beneficio de pagos a parafiscales. Recuerden que cuando hablamos de parafiscales, hablamos de SENA, Caja de Compensación e ICBF. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice este proyecto de resolución? El proyecto de resolución dice que algunos aportantes de ciertas actividades económicas tendrán un beneficio de pagar los meses de abril, mayo y junio el aporte a parafiscales en los meses de agosto, septiembre y octubre, sin que haya lugar a sanciones o penalidades por retraso o ausencia en pagos de los mismos. ¿Listo? Entonces ustedes se preguntarán, primero se preguntan, ¿y a qué aportantes nos aplica? ¿De qué sectores económicos podemos hacer parte de esos beneficios? Como les mencionó Harold al comienzo, esta presentación va a ser publicada para que ustedes tengan muy en cuenta qué actividades económicas tienen beneficio dentro de este descuento o de este no pago de aportes a parafiscales durante esos meses. Entonces, de sectores de aviación, turismo, eventos y restaurantes. Y solamente aplican por el momento, esto es lo que está establecido en la norma, estas actividades económicas. ¿Listo? Entonces, ahí si ustedes con nosotros en la plataforma de aportes en línea vamos a hacer la validación, si ustedes reportan estas actividades que están viendo en pantalla, entonces esas son las empresas que durante los meses
estipulados por el proyecto, que son abril, mayo, junio. Durante esos meses, pues, ¿qué aportes realizarán dentro de su planilla tipo E? Realizarán los aportes a salud, pensión y riesgos de carácter obligatorio. Y ya en los meses de agosto, septiembre y octubre, en una planilla tipo N, realizarán sus aportes a parafiscales. Recuerden, ICBF, SENA y Caja de Compensación. Sin embargo, debemos tener algo en cuenta, y es que para realizar la planilla tipo N, tenemos que tener presente el decreto 1990 del 2016, que es el que nos habla de las fechas de pago. Debemos pagar la planilla tipo N con nuestros parafiscales dentro de las fechas estipuladas. Y pues ya más adelante, cuando ya estén firme esta resolución, les vamos a hablar un poco más de los efectos, cómo se va a pagar y demás. Sin embargo, yo les voy dando un adelanto de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede pagar dentro de nuestras planillas. Entonces, para que lo tengan muy presente, lo que trae nuestro proyecto de resolución. Entonces, pues espero que esta charla haya sido muy beneficiosa y muy gratificante para ustedes. Vamos a entrar a una sesión de preguntas, no sin antes recordarles que tengan muy presentes las sugerencias que nos dio Nicolás, que era nuestro abogado laboralista, y de lo que podemos aplicar, de lo que no podemos aplicar, qué convenios podemos tener con nuestros empleados, yo qué debo hacer como contratista, todos estos eventos para que lo tengan muy en cuenta. Entonces vamos a entrar, vamos a revisar qué preguntas tenemos hasta el momento, vamos a responder. Algunas preguntas ya han sido respondidas por nuestras redes sociales. Y pues igual, si ustedes tienen más preguntas, escríbanos en nuestras redes sociales y con mucho gusto les vamos a responder. Entonces, pues Harold, cuéntanos qué preguntas tenemos hasta el momento. Vale, muchas gracias Diana por tu intervención. Sabemos que es de gran ayuda para las personas que realmente te están escuchando y que se conectaron. Vamos entonces a arrancar con nuestras preguntas. Nos preguntan cómo debo pagar a los aprendices del SENA en esta situación del COVID-19 si definitivamente no pudieron trabajar en casa. Bueno, esa es una pregunta que nos están haciendo mucho y es, el SENA habla con el empleador y le dice, suspenda su actividad de aprendizaje, ¿sí? Pero es diferente que el SENA diga, suspenda su actividad de aprendizaje a que el empleador pueda reportarlo en PILA. En PILA normativamente los aprendices no pueden tener una licencia no remunerada. ¿Y qué pasa si le reportamos una novedad de retiro? Pues primero vamos a tener inconvenientes con el SENA, o segundo, le vamos a quitar su garantía de salud. Entonces, pues por el momento los aportes se deben seguir realizando para los aprendices en este estado de emergencia. Muchas gracias, Diana. La segunda es, ¿qué impactos de seguridad social tiene el uso de la licencia no remunerada? Disculpa, ¿me puedes repetir? Sí, nos preguntan qué impactos en seguridad social tiene el uso de la licencia no remunerada. ¿Qué impactos de seguridad social? Bueno, primero que todo, no olvidemos lo que nos habló Nicolás, porque les quiero recalcar mucho, porque es algo que nos están preguntando los empleadores, es que yo les reporté una licencia, es que yo les reporté la licencia, y pues realmente el impacto es dejarle de realizar pagos a parafiscales y a riesgos laborales, y el impacto va más laboral que en seguridad social, ¿sí? Entonces recuerden, para reportar una licencia no remunerada debe haber un convenio entre empleado y empleador. Si hay un convenio, ustedes pueden reportar en su liquidación la licencia no remunerada sin ningún problema. Sí. La tercera pregunta que nos hacen es, soy un independiente y no he podido trabajar, por lo cual no devengué. ¿Debo pagar? Bueno, ese era el tema que estábamos hablando de los independientes, en donde hablábamos que hay dos opciones. El primero es la única forma de que cese su relación entre administradora como cotizante es reportando una novedad de retiro, ¿sí? Si no reporta la novedad de retiro, porque pues obviamente no tiene los recursos económicos para pagar, pues va a quedar en mora. ¿Sí?
¿Y qué pasa? Después va a tener un inconveniente para que tenga sus servicios de salud. Pero si reporta la novedad de retiro, no olvidemos nuestro régimen de movilidad adicional, que si como independiente realizó aportes a caja de compensación familiar, puede hacer parte 3 meses de mecanismo de protección al cesante, que por ese lado le van a dar una transferencia económica y adicional le van a pagar salud y pensión. Entonces, para que tengamos muy en cuenta que eso está en el decreto 488 del 2020. Muchas gracias, Diana. Si llegamos a un acuerdo de modificación de salario, ¿cómo reporto esto en Pila? Bueno, recuerden que la única condición en Pila para reportar el IBC es que no sea inferior a un salario mínimo, ¿sí? Entonces, digamos que en Pila ustedes no pueden reportar menos de un salario mínimo. Eso ya es normativamente, yo no puedo reportar menos de un salario mínimo, entonces ya lo demás, que sea, es que yo le voy a pagar 500.000 y yo voy a pagar 300.000, pues ya es un convenio entre ustedes y pues ya podrá hacer retiro de sus cesantías de manera parcial, como lo hablamos del decreto 488, del valor que le hizo falta para completar sus ingresos, pero en Pila no pueden reportar menos de un salario mínimo, ni más de 25 salarios mínimos, recordemos. Gracias. Nos preguntan si no estoy dentro de las actividades económicas del proyecto que hablaste, ¿no puedo acogerme al pago de parafiscales en otro periodo? Por el momento, las únicas actividades laborales, las únicas actividades económicas son las que están plasmadas dentro del proyecto de resolución. Ya si va a haber aplicación de más actividades, nosotros les estaremos informando, pero las empresas que no estén dentro de estas actividades laborales, pues deben hacer sus aportes de seguridad social completos. Primero porque la planilla tipo E no le va a permitir hacer aportes únicamente solamente para salud, pensión y riesgos. Y segundo, porque van a tener inconvenientes. Entonces, si no están, deben hacer los aportes de carácter completo. Gracias. Tenemos, Diana, soy un independiente que venía pagando 2 millones y ahora devengué un salario mínimo. ¿Cómo reporto hacia abajo de este IBC? Bueno, existe, no quiero ahondar mucho en este tema, pero sí existe una norma que sí es mejor que consulten con un abogado laboralista, pero sí existe una norma en donde dice que si un independiente, pues el 40% de sus ingresos es menor a un salario mínimo, no hace aportes de seguridad social, ¿sí? Pero pues esto debe ser certificado. Sin embargo, en Pila, se debe reportar la novedad de retiro porque ya no va a seguir haciendo aportes a seguridad social porque su salario no le da. Pero entonces volvemos a reiterar el tema de que reportamos nuestra novedad de retiro para no quedar en mora con mis administradoras de salud y pensión y pues si estaba realizando aportes a riesgos laborales en riesgos laborales. Y lo segundo, que también puedo hacer parte de protección, de mecanismo de protección al cesante si realice aportes a una caja de compensación en el tiempo de que me están hablando en la norma. Muchas gracias. Tenemos aquí, ¿en qué momento en la licencia no remunerada o suspensión de contrato no se paga pensión? ¿En qué momento? No. La resolución 3016, en este tiempo de emergencia, o bueno, desde el 2017, el aporte a pensión debe ir aporte empleador o aporte empleado. Sí, dentro de la resolución 3016, sí dice que anterior al 2017-03, empresas públicas, y al 2017-09, empresas privadas, es decir, hacia atrás, como existía, que podía ir en cero el aporte, aplica únicamente para esos periodos. De ahí en adelante, la aplicación es como lo mencionamos, que si es una empresa pública, el aporte debe ser aporte empleador, o si es una empresa privada, puede ir aporte empleador o aporte empleado. Desde el 2017 en adelante, desde que aplicó la resolución 3016, no puede ir el aporte a pensión. Cuando hay licencia remunerada, licencia no remunerada, no puede ir con tarifa cero. Gracias, Diana. Tenemos aquí, cuando hacemos el aporte a la salud cero, porque estamos exonerados, ¿el trabajador quedaría sin servicios a salud? No, señor. El vínculo no se pierde en este caso porque hay un reporte de una novedad que es licencia no remunerada y la administradora de salud debe saber que la empresa está exonerada de los aportes porque por otro lado está realizando el aporte
al impuesto que deben realizar para tener dicha exoneración y por ende pues no hay ninguna pérdida de vínculo allí para que le nieguen su servicio de salud. Gracias, Diana. Tenemos, si la empresa está exonerada en salud, ¿también puede tener los beneficios del proyecto de resolución en parafiscales? Solamente si se encuentra dentro de la actividad económica que está plasmada dentro del proyecto. Entonces yo sé que están viendo mi pantalla, entonces voy a devolverme para que ustedes vean cuáles son las actividades económicas que están por el momento en el proyecto de resolución. Entonces, si tiene exoneración y adicional se encuentra dentro de la actividad económica que está relacionada para el descuento de los parafiscales, claro que sí. Muchas gracias, Diana. Tenemos aquí, recuérdanos qué subsistemas debo y no debo pagar en licencia no remunerada, vacaciones y licencia remunerada. Claro que sí. Entonces, pues, me voy a devolver un poquito al slide, sin embargo, les voy a ir recordando. En licencia en vacaciones se debe pagar salud, pensión y parafiscales de carácter obligatorio. ¿Listo? En licencia remunerada, igual, salud, pensión y parafiscal. Y en licencia no remunerada, pago salud y pensión. No pago de carácter opcional ni siquiera riesgos y parafiscales. Entonces, igual, recuerden, señores aportantes y empleados, los que nos están viendo en este momento, que estos slides van a ser publicados para que ustedes también tengan acceso por si en el momento de reportar su novedad, ustedes de pronto no lo recuerdan, ahí lo van a tener, igual eso está en la resolución 2388, está explícito también qué aportes debo realizar, entonces para que lo tengan en cuenta. Igual cuando ustedes cargan su planilla, el sistema ya sabe qué aportes hacer y, por ejemplo, si ustedes reportan una novedad de vacaciones y no sé, por equivocación dentro de su archivo, se les fue el aporte a riesgos laborales, el sistema les arroja una posible corrección, diciéndoles, por ejemplo, en la novedad de vacaciones no se debe hacer aporte a riesgos laborales, por lo tanto la tarifa debe ser 0 y la cotización debe ser 0. Y ahí el aporte se les va en 0. Muchas gracias, Diana. Aquí tenemos otra pregunta. Es decir, que un aprendiz no puede tener una licencia no remunerada. Debo continuar pagando salud si es etapa lectiva y salud y riesgo si es productiva. Es correcto. Los aprendices no pueden tener licencias no remuneradas ni novedades de vacaciones. Ellos la única novedad que pueden tener, como todos los seres humanos, es incapacidad general. Entonces, pues por el momento, tal cual, si es aprendiz en etapa lectiva, se debe hacer aporte a salud. Si es aprendiz en etapa productiva, a salud y riesgos laborales. Gracias, Diana. Si tenemos dudas sobre el proceso de seguridad social, ¿puedo comunicarme con las líneas? ¿Están laborando normal en aportes en línea? Sí, señor, estamos laborando normal, sin embargo, si llega a haber alguna, o si llega a existir alguna afectación en las líneas, no duden en que les estaremos enviando un comunicado, pero por el momento ustedes se comunican y les estará contestando nuestros asesores con toda la calidad del servicio que nos caracteriza. Gracias, Diana. Tenemos a quién me dirijo si quiero obtener la protección al cesante. A su caja de compensación. Si es trabajador independiente, a la última caja de compensación a la que se realizó el aporte como tal. Eso es de todas las cajas de compensación, todas tienen el mecanismo de protección al cesante. Entonces ustedes se dirigen a su caja de compensación. Yo prefiero que llamen porque creo que tienen que diligenciar un formulario, pero no estoy segura si lo hacen por internet. Yo creería que sí, para que no se dirijan directamente a la caja de compensación, pero sí, pues entrar a la página web de la caja de compensación y revisar en todas. Cuando ustedes ingresan, lo primero que se ve, de acuerdo a la expedición al decreto 488, es la información de mecanismo de protección al cesante. Gracias, Diana. Tenemos a quién me dirijo si quiero obtener la protección al cesante. Esa ya la había leído. Te leo. Si solo trabajé durante una semana durante el último año a caja de compensación, ¿puedo estar en el programa de protección al cesante? Bueno, entonces recordemos lo que decía el decreto 488. Entonces él me dice, si realicé aportes a caja de compensación durante 12 meses continuos o discontinuos durante los últimos 5 años. Entonces ahí debemos mirar durante los últimos 5 años cómo fueron esos aportes, ¿sí?
Si completamos 12 meses, así hubiese sido, es que vamos a colocar un ejemplo, en el 2016 me aportaron 3 meses, en el 2018 me aportaron 4 meses y en el 2019 5 meses. Ahí están los 12 meses dentro de los últimos 5 años. Están discontinuos, pero están los 12 meses. De esa manera funciona. Gracias. Tenemos aquí, todos los independientes podemos hacer pago de la caja de compensación. ¿Y cuál es la tarifa? Bueno, para los independientes existen dos tarifas de caja de compensación, que es el 2% y el 0,6%. Entonces, ¿en qué difiere la tarifa? En los beneficios que pueden tener. Lo que sí no pueden tener es subsidio familiar, ¿sí? Entonces, recordemos, los independientes podemos pagar o el 2% o el 0,6%. ¿Y qué define la tarifa que yo pagué? Los servicios que puedo tener. Muchas gracias, Diana. Seguimos. Si estoy en licencia no remunerada, ¿me aplica protección al cesante? No. La protección al cesante, pues el nombre de cesante es decir, una persona que tiene una recesión laboral, es decir, que no tiene en el momento un vínculo laboral. ¿Por qué? Porque sí, tiene licencia no remunerada, pero igual tiene un vínculo laboral. El vínculo laboral todavía se mantiene. Muchas gracias. Tenemos aquí. Soy un independiente que paga salud y pensión. ¿Puedo pagar solo salud? No. Recordemos que los independientes que pueden hacer aporte a salud solamente son las personas que están en el RIBI, ¿sí? Que es el Registro Único de Independientes de Bajos Ingresos, y esas personas solamente eran las que estaban afiliadas hasta junio del 2012. Y de ahí en adelante, todas las personas deben realizar aportes, o todos los independientes deben realizar aportes de carácter obligatorio a salud y pensión. La única manera de que no realice aporte a pensión es que ya esté pensionado o no realice aportes a pensión por edad o tenga los requisitos cumplidos ya para pensionarse. Es decir, que maneje un subtipo de cotizante, que es una condición para no realizar aportes a pensión. Si no tiene esas condiciones, sus aportes obligatorios son salud y pensión. Muchas gracias. Aquí nos pregunta otra persona, dice, soy un contratista, ¿la empresa me puede enviar a licencia no remunerada? Bueno, los independientes, como vimos en la coherencia, no tienen una licencia no remunerada. Ahí lo que pueden hacer, no sé, es un convenio entre contratante y contratista de suspender como su contrato, ¿sí? Pero pues si ellos le pagan, recordemos, bueno, vamos a hacer un análisis acá de lo que pagan los contratantes cuando tienen un contratista. Por normatividad, un contratante tiene de carácter obligatorio realizar el aporte a su contratista en riesgos laborales, siempre y cuando su actividad sea 4 o 5, ¿sí? Su actividad de riesgo laboral 4 o 5. De lo contrario, el aporte lo debe hacer el contratista directamente. Entonces, los independientes no tienen una novedad de licencia no remunerada. Gracias. Tenemos aquí, los beneficios del proyecto es según la actividad de la empresa o la función que desempeña cada cotizante. Cada cotizante, no, es por actividad económica de la empresa, el sector económico y lo que hace la empresa, la actividad laboral de la empresa. Listo. ¿Cuáles son las novedades que deberíamos usar si mi empresa no ha podido desarrollar labores? Bueno, allí es un tema, ese es un tema que pues yo les sugiero que tengan muy en cuenta lo que habló Nicolás, pero también es un tema más de abogado laboralista. ¿Por qué? Porque sus empleados no están de acuerdo en reportar una licencia no remunerada. Es muy complicado reportarles la novedad porque los estarían coaccionando al reporte de la novedad. Entonces, pues tengamos en cuenta las novedades de las que hablamos, que son vacaciones, licencias remuneradas y licencia no remunerada. Gracias. Si como independiente no recibo ingresos, debo marcar retiro en la planilla para que no me cobren mora, pero ¿qué pasa con mi salud? ¿Quedo desprotegido? Bueno, sí debe reportar retiro para que no quede en mora en la administradora de salud, efectivamente, y no quedaría desprotegido de acuerdo al decreto 3043 del que estábamos hablando, que es el de régimen de movilidad.
Entonces, en este caso, yo lo que sugiero es que indaguen un poco más de este decreto y adicional que se comuniquen con su administradora preguntando eso. Mire, yo ya no tengo los recursos para seguir en régimen contributivo. De acuerdo al decreto 3043 del 2013, yo puedo estar también en régimen subsidiado porque era clase 1, 2 o 3. Entonces dígame en qué administradora estoy de acuerdo al régimen subsidiado y en la administradora como que le brindan toda esa información. O adicional, vuelvo y reitero, si realizaron aportes a caja de compensación, pueden hacer parte de protección al cesante en donde tienen aporte de salud y pensión aparte del beneficio que les entrega. Gracias, Diana. Tenemos aquí, ¿cómo es la atención a salud si marco a mis empleados con licencia y adicional soy exonerado? Es decir, mi aporte es cero en salud, si los atienden y por cuánto tiempo. No, digamos que no hay un tiempo estipulado, no pierden el vínculo de salud porque existe un contrato laboral y como les explicaba, ellos están realizando, los aportantes que están exonerados en salud y para fiscales, ellos tienen igual, las administradoras los conocen y están realizando el pago de ese impuesto. Es decir, si yo reporto una licencia no remunerada como aportante, mi empleado sigue teniendo las garantías de salud normal. Gracias. Tenemos aquí, ¿el proyecto es Pago Salud Mayo o a partir de qué mes puedo acogerme a este beneficio? Bueno, recordemos que los parafiscales se pagan mes vencido, ¿cierto? Entonces, ¿de qué nos está o qué periodos nos están mencionando dentro del proyecto de resolución? Abril, mayo y junio. Quiere decir pensión y parafiscales de mayo, pensión y parafiscales de abril y pensión y parafiscales de junio. Es decir, salud mayo, salud junio y salud julio. Muchas gracias, Diana. Tenemos aquí, ¿qué le puedo decir al SENA cuando me dice que solo pague salud a mi aprendiz porque suspendí el contrato de aprendizaje? ¿Qué es lo que sucede? Que ya dentro de pila le veníamos reportando como cotizante 19, ¿cierto? Como aprendiz en etapa productiva. Y resulta que ellos me están diciendo, suspéndale su contrato de aprendizaje. Pero normativamente nosotros no le podemos, normativamente en pila, estamos hablando, no le puedo retroceder de un cotizante tipo 19 a un cotizante tipo 12 porque estoy casi que devolviéndolo a su etapa lectiva. Sabemos bien que igual no está aprendiendo porque no está ejecutando ninguna labor, pero eso también tenemos que ver las consecuencias, sobre todo cuando vayamos a tener una auditoría de la UGPP, ¿sí? La UGPP me va a decir, pero dígame en dónde dice normativamente que solamente debió reportarle aporte a salud. O dígame dónde le dije, sí, yo lo que sugiero es, pensemos como más adelante las consecuencias que puedo tener con mi aprendiz o también cuando tenga una auditoría de la UGPP. Muchas gracias, Diana. Tenemos aquí otra. ¿Hay una diferencia entre la suspensión de aprendizaje del SENA con pila? Sí, claro, sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando el SENA le está diciendo al aportante suspenda su contrato de aprendizaje, lo que está haciendo es corriéndole la etapa de aprendizaje. Y diferente porque una licencia, recordemos que, ¿por qué los aprendices no pueden tener una suspensión del contrato con licencia no remunerada? Porque ellos no reciben un salario, ellos reciben un apoyo de sostenimiento, que son dos cosas diferentes. ¿Sí? El apoyo de sostenimiento es algo que le están dando de carácter para transporte, para libros, y cosas así. ¿Sí? Por eso es que ellos no pueden tener una licencia, porque ellos no tienen un salario como tal. Entonces la diferencia es esa, que un aprendiz no puede dejar de percibir o no deja de percibir en ningún momento su apoyo de sostenimiento. Entonces la diferencia y también de marcar a pila porque es una licencia no remunerada. Gracias, Diana. Tenemos aquí, es decir, si bajo salarios, ¿qué novedad puedo usar ya que es en negativo, es menor el valor? Sí, entonces si bajaron el salario sin llegar a un acuerdo de una licencia no remunerada, es decir, uno simplemente le dijo a su trabajador, mire, yo no le puedo pagar
lo que ha venido devengando porque realmente no me da, la empresa no está produciendo y demás, lo que pueden hacer en Pila es reportar una variación transitoria de salario negativa. Si lo hacen por autoliquidación. Y si lo hacen por archivo, pues solamente colocan el valor de su salario, el que está devengando en ese momento el trabajador. Y adicional, el trabajador puede hacerlo de sus cesantías de manera parcial, en donde puede solicitar el monto que dejó de percibir para que sus ingresos sigan constantes. Y gracias. Tenemos aquí, protección al cesante aplica para independientes. Sí, señor. El decreto dice dependientes e independientes. Aplica para los dos. Vale, tenemos aquí. De licencia no remunerada no se paga caja de compensación. No, señor. La resolución 2388 estipula que en licencia no remunerada ni de carácter opcional se hace aporte ni a riesgos ni a parafiscales. Si es un aportante exonerado de aportes, a caja de compensación, que es lo único que pagan cuando son exonerados. Muchas gracias. Tenemos aquí, si una persona es diagnosticada con COVID-19, ¿qué novedad puedo reportar? Entonces, importante que cuando cuelguen la presentación ustedes vean el video que emitió el Ministerio de Trabajo. Entonces, que si es una persona con COVID-19, si tuvieron visita de un médico, pues se le reporta es una incapacidad. Si simplemente él dice yo tengo COVID y simplemente lo que me dieron por teléfono fueron las indicaciones y todavía no he recibido atención médica, es una licencia remunerada. Esto está explícito en el video que les mostré al inicio, entonces es importante que lo vean para que también, porque no sé si tenía audio, creo que no tenía audio por la aplicación, pero ahí también están explicando muy bien para que ustedes lo tengan en cuenta y este video fue emitido por el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias. Tenemos aquí, si los trabajadores están en casa, ¿debo pagar riesgos laborales? Bueno, esa pregunta es muy importante y sí, ¿por qué? Porque no hay ninguna novedad que suspenda, o sea, no le estaríamos aplicando ninguna novedad que suspenda el pago a riesgos laborales. Entonces recordemos que únicamente en una novedad de ausentismo no pagamos riesgos laborales. Entonces solamente estaría el efecto de no pagar si le reporto vacaciones, licencia remunerada, incapacidad general o licencia no remunerada, ¿sí? Si su trabajador está realizando teletrabajo o trabajo en casa, se deben realizar los aportes a seguridad social normal, salud, pensión, riesgos y parafiscales, y ya sabemos cuáles son los aportes y tenemos exoneración de aporte empleador en salud y parafiscales. Vale, muchas gracias, Diana. Entonces hemos llegado aquí con las preguntas. Recuerden que las preguntas que no pudimos contestar, pues las estaremos contestando vía correo electrónico. Le agradecemos a todas las personas que se conectaron, que estuvieron presentes. Les informamos adicional que si quieren volver a retomar la capacitación que nos acaba de dar Diana, lo pueden hacer finalizando el día. Nosotros estaremos colgando la capacitación para que ustedes la puedan visualizar, al igual que la presentación que ustedes lograron ver y lo mismo el video que emitió el Ministerio de Trabajo. Recuerden que si hay alguna medida normativa que impacte de cara a Pila, dentro de los próximos días, nosotros pues con mucho gusto estaremos generando un espacio en el cual nosotros les vamos a informar de acuerdo de las nuevas medidas que plantee el gobierno. Adicionalmente, les queremos agradecer nuevamente pues que hayan permanecido hasta el final de nuestra capacitación. Les informamos que a partir de las 10 de la mañana vamos a estar dando un curso corto que es de Ley de Financiamiento del 2020 y tributaria. De 10 de la mañana a 12 del día estaremos desde hoy hasta el próximo lunes, no aplica sábados ni domingos y que podrán tener una certificación y adicionalmente pues podrán tener conocimiento de tributaria y de ley de financiamiento del 2020. Le agradecemos nuevamente a todas las personas que se conectaron. Buen día.